Eso no significa que no tengamos la oportunidad de poder compartir esta tarde la palabra, y lo vamos a hacer de una manera bien especial, de una manera más didáctica, y esperamos que dentro de lo didáctico pues sea de edificación y sea de ánimo en relación al tema que vamos a conversar. Pero como es habitual, vamos a ir en oración, vamos a pedir al Señor por su presencia para que nos ayude a que todo lo que se diga y se plantee sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Voy a pedir a mi hermano William, por favor, si fuera usted, hermano, tan amable, que nos pueda dirigir en una oración. Oremos todos con reverencia. Amado Dios, damos gracias por la oportunidad que nos brinda a esta hora de poder estar reunidos por este medio. Por favor, bendiga el esfuerzo de los hermanos en Pan de Azúcar, para que este esfuerzo de ellos sea de beneficio para cada uno de nosotros y los que escuchan y los que están conectados. Gracias porque en medio de tanto caos, de tanto problema, su palabra es un oasis, es fuente de agua fresca para nosotros, y en ella encontramos la manera de seguir adelante. A cada uno de los que estamos acá pedimos su bendición, y por el hermano que va a exponernos su palabra, que sean palabras que tengan efecto en nuestras vidas y que sea de acuerdo a su voluntad. Gracias, nuestro Dios, todo lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano William, por la oración. Bien, hoy día tenemos una edición especial, si se puede decir. Me corresponde a mí guiar quizás esta conversación, y vamos a tratar el tema de los milagros. Si hoy día podemos hablar de milagros y si existen los milagros. ¿Y por qué me interesa tratar este tema? Porque estamos viviendo, hermanos, hermanas, momentos muy difíciles, ¿verdad? Para nadie es una novedad que la gente, especialmente aquellas personas que tienen familiares en estos momentos, ¿verdad?, internados en hospitales, pasando momentos tan dramáticos, anhelan un milagro muchas veces de parte de Dios. Es más, es mucho más dramático de repente cuando te llama el médico, ¿no es cierto?, y le dice, mire, la única opción de que salga su familiar de esta situación es un milagro, ¿no? Porque ya está todo, ya han hecho todo, se ha hecho todo lo que se ha podido médicamente hablar. Y por otro lado, existen una serie de historias que van a empezar a aparecer. Yo el otro día escuché una en la cual estuvo un caballero, un joven, básicamente más de 40 días entubado, y que no sabe cómo salió, ¿verdad? De la crisis, ¿no? Es más, él sintió cuando, o él escuchó cuando su papá se fue a despedir, cuando su hermano se fue a despedir, porque los médicos ya lo habían desahuciado. Sin embargo, está vivo. Y eso es un milagro para mucha gente, ¿no? Para muchas personas es un milagro, y él lo asume como tal. Es un milagro de Dios. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, poder de alguna u otra manera revertir, ¿verdad?, o más que revertir, sino clarificar el concepto de los milagros, que son necesarios hoy día poder conversarlos, y que son necesarios hoy día poder de alguna u otra manera abordarlos a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Porque podemos tener mucha opinión en torno a esto, pero ¿qué es lo que dice las Escrituras en torno, ¿verdad?, al concepto de los milagros? Fíjese que yo, dentro del análisis, dije, bueno, vamos a ir a buscar antecedentes de la situación un poco hablemos de la creencia religiosa en torno a estos temas. Y en el caso de Chile, en una encuesta sacada el año 2018, un 72,4% de las personas creen que los milagros existen. Pero sin embargo, un 60,9% cree que esos milagros provienen de algunos espíritus. Interesante, ¿no? Un 48,4% cree que viene de poderes psíquicos. Un 43,6% cree que viene de las naves espaciales. Un 34,2% cree, ¿verdad?, que cree en los números de la suerte. Y un 17,3% cree en el tarot, las cartas astrales y el horóscopo. Es interesante conocer cómo se mueve el mundo, ¿verdad?, de las creencias. Es como que se mezcla todo, es como, ¿verdad?, es una olla donde la gente pide milagros cuando tienen problemas graves como los que muchas personas están viviendo,
pero cuando hablemos no es necesario los milagros, pues entonces creo en cualquier cosa. Otra cosa interesante que pude identificar acá dentro de las cifras y encuestas que hacen, no el mundo religioso, ojo, lo está haciendo gente, hablemos del mundo de las estadísticas. Y fíjese que dice, si bien es cierto, un 72,4% creen en los milagros, solamente un 48% cree que la vida es mejor si yo creo en Dios. ¿Dónde se fue el otro porcentaje? ¿Verdad? Es más, un 53% cree más bien que la ciencia lo puede sacar del problema más que la fe en la religión o en Dios. Solamente un 20%, ¿verdad?, cree que Dios lo puede ayudar. Y por último, lo que es más interesante, que cuando le preguntan, ¿usted cree que existe el infierno? Un 57% cree que sí y un 41% dice que no. Entonces son cifras que de alguna u otra manera me está mostrando una radiografía o una imagen, ¿verdad?, de la situación, no sé si pseudo religiosa que existe, en este caso en Chile. Me imagino que estas cifras podrán cambiar de acuerdo a las culturas de distintos países. Por lo tanto, ¿verdad?, yo he querido invitar a dos hermanos. No obstante, voy a pedir igual a los oyentes, a muchos hermanos que están aquí, que de repente preparen, ¿verdad?, las escrituras, porque puede parecer una pregunta, que puedan participar. Pero hay dos hermanos, el hermano Néstor Sánchez y el hermano Marvin Soto, a quienes he invitado para hacerle las preguntas, ¿no? Y de alguna u otra manera poder encontrar una respuesta bíblica, ya que nos escuchan amigos y hermanos también en Facebook, y que esta transmisión se va a repartir, no sé, por muchos lugares, ¿verdad? Esperamos que de alguna u otra manera podamos despejar esta duda de la existencia de los milagros. Por lo tanto, hermano Néstor, ¿qué es o qué son los milagros a la luz de las Escrituras? ¿Qué es lo que podemos entender como milagro? Bueno, buenas tardes primeramente a todos y muchas gracias por la invitación. No había estado aquí en esta plataforma antes. Bueno, para soltarnos un poco, para romper el hielo, ¿no? Sí, claro. Porque la introducción fue muy ceremoniosa. Muy buena, obviamente, muy buena. Bueno, el concepto que tengo de lo que es un milagro, primero, es la suspensión de una ley natural. Tengo un diccionario aquí delante mío que define la palabra milagro. Es bien largo, pero yo la voy a hacer cortita. Y dice, el milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Se trata, dentro de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza, de una interferencia del autor de la naturaleza, o sea, de Dios. De Dios. ¿Ya? Se trata de un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina. Lo dice el doctor Barnard Hastings Bible Dictionary, en la página 384. Y luego sigue hablando acerca de eso. Pero yo estaba leyendo y recordando todo lo que uno va estudiando y va conociendo a través del tiempo acerca de los milagros. Y yo distingo en la Biblia que hay dos clases de milagros, ¿ya? Hay dos tipos de milagros. Uno son los milagros que están sujetos a la verdad, a lo que Dios hace. Y los otros son los pseudo milagros, los falsos milagros, que son obra de Satanás por medio de sus tentáculos, digamos, de sus servidores, de sus instrumentos, que hoy en día afloran en el mundo. Pero esto no es solamente hoy día, sino también en la Escritura. Uno puede recordar varios casos, mirando un poquito al Antiguo Testamento, el caso de
de Aarón cuando tira la vara, ¿no? Y convierte la vara en serpiente. Luego también los sátrapas, los adivinos y agoreros que tiene el faraón hacen lo mismo, pero la serpiente que convirtió, la vara de que convirtió Aarón en serpiente, se comió las otras. Y ahí veo una cosa distinta, que se va a dar como algo permanente, que siempre el poder de Dios está por sobre el poder de Satanás. Hablando en la parte de los milagros, uno puede recordar el caso de ¿cómo se llama? De Simón el Mago, que tenía la gente, capítulo 8, estoy hablando del libro de los Hechos, que tenía la gente muy, digamos, embobada, enamorada, como que era el gran poder de Dios, pero los estaba engañando con sus artes mágicas. Y dice el texto que cuando vino Felipe y comenzó a predicar, a ver, dice, a ver el capítulo, verso 12, 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí vemos el triunfo de las obras, y luego viene Pedro, que sé yo, y Juan, y hacen verdaderos milagros, ¿ya? Están por sobre el engaño que hacía Simón. Entonces, no voy a citar más textos para dar lugar ¿cómo se llama?, al hermano Marvin, pero en eso yo distingo que hay en la Biblia dos tipos, dos clases de milagros. Los verdaderos milagros auténticos, que son la obra sobrenatural del poder de Dios, y los falsos milagros. Los falsos milagros siguen existiendo hoy día. Eso es lo que yo defino. Entonces, es la suspensión natural. Le estaba contando al hermano Tobías hace poquito rato que donde vivíamos, y él conoce el lugar en Arica, hay una calle, una carretera internacional que va desde Arica, Chile, hasta Tacna, Perú. Y es muy transitada, pero inmensamente transitada. Y hay una calle que sube hasta esa calle arriba, y viene un niño de 3 años. Se le escapó a la mamá, se descuidó, qué sé yo, la mamá, y el niño caminó de la casa como media cuadra y sube por la escalera y cruza la calle. Y la gente dijo, "Ah, un milagro. Esto es un verdadero milagro". Ahora, yo pienso, hay una ley natural que diga que tiene que morir el niño, que tiene que ser atropellado obligatoriamente. No la hay. No se supondrió en ninguna ley. Me acuerdo que venía un vehículo que como a 50 metros o más, y cuando vio al niño, se frenó. Y vinieron otros y como que dijeron, ¿qué pasa? Y entonces comenzó a frenar. Y el niño pasó, cruzó la calle, pero no murió, no lo atropellaron. Entonces hay que distinguir, yo creo, eso. Lo que es un verdadero milagro es la suspensión de una ley natural, en pocas palabras. Hermano Oscar. Vamos a volver a retomar el tema de los milagros, hablemos bíblicos, y los otros milagros medios hablemos negativos, como lo que tú mencionas, ¿verdad? Los milagros que no provienen de Dios. Pero le voy a preguntar algo al hermano Marvin. Hermano Marvin, ¿usted cree, verdad, que el objetivo único por el cual vino Cristo fue hacer milagros? Porque tengo la leve impresión que muchas de las personas, ¿verdad?, que dicen creer en Dios y amar a Dios, solamente ven a Jesús, e inclusive a muchos de los santos, entre comillas, como la Virgen, como los típicos santos católicos, que el único objetivo que tienen esas imágenes es, ¿verdad?, generar milagros. Todo tipo de milagro, desde ganarse una lotería hasta sacarse, olemos, un cáncer de encima o salvarse del COVID. ¿Me cuenta? Entonces podemos nosotros pensar, o la Biblia puede asegurar, que Cristo solamente fue, entre comillas, con todo el respeto que me merece el Señor, un milagrero del cielo. ¿Qué opinión tiene, hermano? Bueno, buenas tardes para los que no he saludado, pero saludado a la mayoría. Y bueno, es muy buena la pregunta porque entendemos que no es así. Conocemos que el hecho es de que Jesús fue más que decir o hacer cosas.
De hecho, estando él en presencia, estando él aquí en la tierra, muchas de las personas lo buscaban a él solamente para que les hiciera un milagro. De hecho, muchos de los contrarios, de sus enemigos, hablando de sus enemigos, de la gente que estaba en contra de él, le pedía que hiciera señales a pesar de las cosas que él ya había hecho. Entonces vemos que es todo lo contrario, como Jesús, y el libro magnífico que nos ayuda a comprender esto es el libro de Marcos. Si leemos los 16 capítulos, pero si leemos el capítulo 1 y 2, vemos cómo Jesús les decía a las personas que él sanaba que no dijeran nada, porque él tenía un propósito, él venía con un propósito y la cuestión es que cuando él estuvo en la tierra, estuvo con sus hermanos, los judíos y todo esto, ellos tenían un concepto tan errado, tan erróneo de los propósitos de Dios en cuanto al reino y en cuanto al rey que iba a gobernar Israel y el mundo, que cuando el Señor Jesús hizo los milagros que hizo, pues les decía a las personas que no dijeran nada, porque iban a malinformar las cosas. Entonces, ¿cómo es que una persona que es capaz de hacer milagros no se expone al mundo, no dice las cosas abiertamente? Porque ahí es donde notamos que Jesús no venía solamente a eso, no venía a mostrar que él era un milagrero, por decirlo así. Él venía con un propósito específico, hacer la voluntad de Dios y salvar al pueblo de Israel y al mundo entero, pero no por base, no en base o con base a los milagros, porque Jesús mismo lo decía y ya lo sabemos reiteradas veces, el libro de Marcos, como digo yo, dice, les decía, no digan nada o haga lo que tenga que hacer, pero no se refiere a esto. Y los que recibían, en este caso, sanidades, porque eso es otra cosa que sería bueno tomarlo en cuenta, a veces se le llama a todas las sanidades milagro y se le da una exclusividad a las sanidades, ¿verdad? Es que el Señor me sanó y ya eso es un milagro. Pero bueno, a la pregunta que usted me hizo, es que Jesús no venía con ese fin, porque él mismo de su propia boca le decía a las personas que recibían un milagro que no dijeran nada. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor era que la palabra de Dios fuera la que influyera en todos ellos y en nosotros hoy día, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Así que el hecho de que las personas tomen hoy la palabra milagro y se lo identifiquen a una de estas entidades para poder cumplir con los caprichos o condiciones de la humanidad, sea para la lotería o sea para sanación o sea para lo que sea, vemos que la Biblia no lo registra como algo que Jesús hizo para que se diera esta situación hoy día. Al contrario, más bien Jesús dijo una vez, ustedes me siguen a mí, ustedes andan detrás mío porque yo les di de comer, pero ese no es el punto, eso no es como, así no es como funciona, ¿verdad? En esa situación. Pero, hermano Mari, pero ¿por qué Cristo hizo milagros? Bueno, es evidente de que los milagros tenían que ser, como decía Pablo, que en Romanos 16, voy a leer aquí Romanos 16, 25 y 26, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. El Señor venía con el propósito, como decía Marcos, Marcos 1, 14 y 15, dice el Señor Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Él venía con esas noticias, él venía anunciando las buenas nuevas de salvación y esas buenas nuevas tenían requisitos que se debían de cumplir. Pero claro, muchos pueden decir lo que sea, pero la verdad se apunta o se exalta por sus resultados. Y el Señor Jesús tenía que mostrar, porque lo que veían, las personas veían un simple hombre ahí, un hombre de Nazaret, de un lugar no muy bueno, que él venía con un mensaje, algo novedoso, buenas noticias. Evangelio significa
buenas noticias o nuevas noticias. Y él venía con algo novedoso que la gente pues tenía que tener una autoridad donde él tenía que confirmar que lo que él decía venía de parte de Dios. Y por eso los milagros tenían ese propósito, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿verdad? Sí, dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el propósito de Jesús, el venir a mostrar la voluntad del Padre por medio del Evangelio. Ese es el centro. Y los milagros confirmaban ese mensaje, ¿verdad? Correcto. Y aquí ya vamos dándonos cuenta quizás de las primeras luces del hecho de que hoy día no es necesario, ¿verdad? Los milagros porque está el Evangelio. Porque hoy día ya está todo el Evangelio revelado, ¿verdad? Y porque ya no se necesita una evidencia milagrosa, entre comillas, para poder creer en el Evangelio de salvación. Es interesante esa postura porque es muy probable que muchas personas del mundo religioso, ¿verdad?, condicionen el creer en Dios a través de los milagros. O sea, si no hay milagros, pues no creo en Dios, ¿verdad? Hermano Néstor, me preocupa mucho lo que usted me dijo o lo que usted señaló hace un poco. ¿Será posible que Satanás haga algún tipo de señales, prodigios hoy día y que confunda a la gente, ¿verdad?, con hechos de que creen que viene de Dios? Bueno, lo hizo antes y lo sigue haciendo hoy día, Ajá. porque depende de la gente también. Ahora, a mí me gustaría destacar un verdadero milagro para luego ir viendo la diferencia, ¿no es cierto? Correcto. Por ejemplo, el texto de Hechos capítulo 3 que habla de la curación de un cojo. Uh-huh. Dice el texto que Pedro y Juan 3:1 subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El propósito de ese hombre era que estuviera cada día pidiendo limosna. Él no iba para orar, no iba para tener sanidad, no, su esperanza no estaba depositada en eso, sino solamente en la limosna que iba a recibir. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué le dio? Dice el verso, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pasaron como 15 minutos, creo, para que se le afirmaran, según este texto, ¿no? Parece que pasaron como media hora para que se le afirmaran los tobillos. ¿Ya? Dice ahí, y saltando se puso en pie y anduvo. O sea, primero se puso ahí con unas muletas. No, ni muleta, sino que fue instantáneo. Esa es una de las características de los milagros de Dios. Una de las características es que es instantáneo. Otra cosa de la característica, cuando usted lo compara con los pseudos milagros y sanidades que existen hoy día por muchos predicadores, entre comillas, dice que la mayoría de los casos es que la persona tenía una enfermedad interna, que estaba un cáncer, que los médicos le habían dicho que le estaba en grado 3, en grado 4, que le quedaban pocos días y que de repente apareció una imagen que no hay enfermedad. Entonces, ¿quién lo hizo el milagro? Lo hizo el Señor por medio de tal persona, qué sé yo. Entonces, la enfermedad de la cual estamos hablando aquí era, el hombre dice que tenía más de 40 años y había nacido en esa condición. Ni toda la ciencia médica que existe hoy día, con todos los adelantos, podría hacer algo así semejante. Ni siquiera medio parecido. Entonces, esa característica, aparte de ser instantáneo, la enfermedad era externa. Luego dice el verso, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. No solamente caminaba, que uno puede caminar despacito, no, saltaba. Este hombre, o sea, realmente había un cambio profundo
en total en su estructura. Afectó el milagro afectó la estructura ósea. Imagínense, la carne, todo, los nervios, Los todo el músculos. sistema físico. O Claro. sea, no fue una cosa que pequeñita. Luego dice, y le reconocían, perdón, y todo el pueblo le vio andar y alabar. Otra cosa, todo el pueblo lo vio andar, porque era conocido de todo el pueblo. Y todo el pueblo conocía la enfermedad de ese hombre. Ujú. Entonces hay características. Luego dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es algo asombroso, Ujú. verdaderamente. Entonces, un milagro de Dios es instantáneo, se trata de una enfermedad externa en este caso, es conocido por todo el pueblo, es visto por todo el pueblo, asombra al pueblo, y algo más. Hay algo aquí, que hoy día la gente, yo una vez, cuando, no hace mucho, cuando era jovencito, ¿ya? Estaba en una iglesia denominacional que se llama Iglesia de Dios, Asamblea de Dios. Y en esa Asamblea de Dios supuestamente se hacían milagros. Entonces, cuando la gente no se sanaba, el problema no era el poder que tenía el sanador, sino la fe de la persona. Era la fe de la persona. Ujú. Tenía fe en ser sanado. Era lo que esperaba. El cojo, no. No. Entonces no influye la fe. El caso, por citar otro caso así, el caso de Lázaro, ¿no? Estaba muerto y fue resucitado. Ese es un milagro, porque se suspende la ley natural. Lo natural era que todos sabemos, cuando una persona muere, muere y ahí se queda. El cuerpo vuelve al polvo de donde Dios lo tomó, y el espíritu vuelve a Dios. Pero el asunto no pasa de allí. Pero aquí sí hubo una resurrección. El espíritu volvió al cuerpo y el cuerpo tuvo vida. ¿Por qué? Según Santiago, capítulo 2, verso 26, dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Hablando de la fe y las obras, ¿ya? El cuerpo sin espíritu está muerto. De manera que yo entiendo que los milagros verdaderos tienen estas características. No son cualquier cosa. Y después viene la comparación que podemos hacer con los falsos milagros que existían en la Biblia y que parece que los artistas de la mentira hoy día, los religiosos que son artistas de la mentira, ¿ya? Los han copiado muy bien. Hermano, ajá. Gracias, mi hermano. Hermano Marvin, sí. Sí, Mira, después quiero, hermano Marvin, después quiero que, ujú, si es posible, después de ujú. la opinión que vas a dar ahora, porque vas a aportar con algo, que si es posible que nos puedas describir o señalar la diferencia entre sanidad y milagro. Sí, Adelante, correcto. hermano Marvin, sí, adelante. Sí, esto es algo que es interesante porque hoy en día, en la mayoría de los casos donde las personas hablan de milagros, se lo atribuyen a las sanidades del cuerpo, ¿verdad? Es lo que generalmente la gente espera. Sin embargo, podemos observar que muchos de estos eventos son practicados y predicados por todas las religiones. Es decir, se le llama a la sanidad del cuerpo incluso a los budistas, a los hinduistas, a todo esto, ¿verdad? Y como sabemos que este programa está yendo en Facebook y todo el mundo lo puede ver, hay una base que sí quisiera determinar antes de seguir, y es que nosotros sí creemos en milagros. Bueno, creemos en los milagros de Dios. Lo que pasa es que estamos hablando, como lo dijo usted, hermano Oscar, definiendo que si los milagros de hoy en día se pueden decir que son los milagros de Dios o que son, ¿verdad? O que provienen de Dios. Ese es el punto acá. Yes. Y bueno, y como la definición que la gente le tiene a los milagros, como ya el hermano Néstor definió que los milagros son hechos sobrenaturales, y la gente tiene por costumbre que hoy en día le llama milagro a la mayoría de las sanidades que pueden ellos testimoniar, ¿verdad? O dar como testimonio. eh, Se le puede decir que todas las religiones practican eso. Y cabe decir que una sanidad del cuerpo no identifica un milagro porque una sanidad X no determina un milagro como un todo.
Ujú. Me refiero, en la época de Jesús y los apóstoles, la sanidad del cuerpo era parte de eventos sobrenaturales, como decía el hermano ahora, era algo instantáneo, algo que era fuera de serie, ¿verdad? Pero no es eso lo que define un milagro en su término completo. Jesús anduvo sobre el mar, Jesús calmó la tempestad, le dio de comer a 5,000 personas con unos cuantos peces y panes, ¿verdad? Entonces, toda esta maravilla que se veía en ese tiempo, no se puede ni siquiera tener la intención de decir que lo que se hace hoy en día es similar o parecido a lo que se hacía antes. La sanidad del cuerpo era algo evidente. ¿Se acuerda cuando Juan le mandó a decir a Jesús si realmente él era el Cristo o si esperaban a otros? ¿Alguno se acuerda del texto? ¿Mm? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? Díganle a Juan que las enfermedades que él curaba, ¿cuáles eran? ¿Verdad? Los ciegos ven, los cojos, y el término cojo en el griego no determina una persona que renquea. Hoy en día se hablaba de gente que tenía amputadas las piernas o tenía seca las piernas, ¿verdad? Se le hablaba así como, se refería a ese tipo de personas también, ¿verdad? Los muertos resucitan, o sea, todo este tipo de eventos milagrosos que tenían que ver con la sanidad del cuerpo eran evidentes, se podían notar, porque las características de esas enfermedades, la lepra, por ejemplo, era curada, ¿verdad? De una forma instantánea. Entonces, generalmente hoy vemos que las tales sanidades que se hablan de hoy día son cosas internas que no se pueden atestiguar, que no se pueden ver, solamente creer lo que dicen las personas. Y todos estamos de acuerdo en que lo que dice una persona no puede ser muchas veces la verdad, porque hay un sinnúmero de características que hacen que la persona dude de la otra. Por ejemplo, como decía el hermano ahora, hermano Néstor, de que si ese niño salió corriendo y que casi no lo atropelló el carro, pero casi lo atropelló, eso no es un milagro porque no está establecido que eso sea un milagro o que esté fuera de las leyes naturales. ¿Mm? Entonces, la sanidad, si comparamos la sanidad que hizo Jesús y los apóstoles con la sanidad que se hace ahora, vemos que la sanidad de Jesús y los apóstoles eran externas, se veían externamente, se podían corroborar externamente. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos podían hablar, los leprosos eran sanados completamente, las personas que no tenían brazos o piernas eran restauradas, ¿verdad? Los muertos eran resucitados, eran cosas que se podían corroborar externamente dentro de muchas personas. Hoy día no es lo mismo. Decir una persona que, por ejemplo, yo he oído, y no es una broma, pero yo he oído que hay estos tipos de milagreros que dicen que le restauran la muela y se la restaura de oro, ¿verdad? Que eso es un milagro, o que es sanado de una cosa interna que no sé, ¿verdad? Que tenía algo ahí interno y fue sanado, pero solamente no es algo que se pueda corroborar visualmente, que se pueda ver visualmente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso marca una gran diferencia entre los milagros que hacía Jesús y los apóstoles en esa época, hablando de la sanidad del cuerpo, ¿verdad? Y la diferencia que se ve hoy en día, donde es un testimonio, donde solamente una persona dice y no se muestra, no se ve, ¿verdad? En esa situación. Así es, fíjate que el hermano Mario nos mandó el texto, Mario Arellano, el que está ahí en Mateo capítulo 11, versículo 5. Es exactamente lo que tú estás diciendo, hermano Marvin. Dice ahí, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado, dice, el evangelio. Exactamente. Mira, de alguna u otra manera, hermano, de alguna forma siento yo que muchos de los personajes religiosos que hacen, entre comillas, milagro, tratan de igualarse a Cristo, tratan de compararse con Cristo, ¿verdad? Sin embargo, no llegan a la altura de Cristo, porque tal y cual como lo señala aquí Mateo y los textos que ustedes están planteando, Cristo hizo un nivel de milagro igual que los apóstoles, hicieron un nivel de milagros que yo creo que jamás se va a volver a visualizar en este mundo. Y nadie jamás se va a poder comparar, ni siquiera, ¿verdad?, a un 1% a los hechos y milagros que el Señor hizo, ¿verdad?, y los apóstoles hicieron en la instancia en que estaban ellos predicando el Evangelio.
Sin embargo, hermano Néstor, también podemos reconocer, y así lo señalan las escrituras, que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Porque él es el mayor mentiroso que existe, y ese, hablemos, personaje que es el enemigo número uno, en este caso del evangelio y del cristianismo, va a utilizar todas las armas que sean necesarias para poder tener, hablemos, confundida a la gente. Y no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de millones de personas que hoy día, ¿verdad?, están creyendo en un Dios milagroso más que en un Dios, hablemos, salvador a través del evangelio. Es peligroso eso, hermano Néstor, ¿no? ¿Verdad? De todas maneras, que es peligroso para la gente, porque el engaño está ahí a la puerta siempre. Sí, sí, claro. Entonces, pero esto depende también, primero, de que la gente pueda entender lo que significa la palabra milagro. Porque si la gente no lo entiende, a cualquier cosa le atribuye el carácter de milagro. A cualquier cosa, ¿ya? Le voy a contar una historia verídica de hace poquito. Hablé con un hermano al cual quiero mucho, lo conozco muchos años, y me dice, hermano Néstor, le pregunto por un familiar que está enfermo, ¿ven? Y dice, hermano Néstor, yo no entiendo por qué los predicadores de la Iglesia de Cristo dicen que los milagros no existen hoy día. A mi familia, a la persona que está enferma, el Señor me la sacó del ataúd. No tenía ninguna posibilidad de ser sanado. Ninguna. Y yo pude ver ahí la mano del Señor. Y me lo sanó. Y me lo trajo a la casa. Y quiero decir que toda sanidad es divina. Toda. Toda viene de Dios. Pero hay una sanidad que vemos en la Escritura que era milagrosa y como dijo el hermano, explicó el hermano, tenía un propósito, ¿verdad? Tenía un propósito que se cumplió. Y hoy día tenemos la sanidad convencional que llamamos, ¿ya? Donde están gente de laboratorios, empresas, están médicos, gente de la salud de todo tipo, está la medicina convencional, está la medicina, digamos, natural, la que uno va ahí, aquí afuera y corta una hoja de hierba amarga o de ruda o de ajenjo, que son súper amargos, y cuando uno tiene la mayor cantidad de fiebre, le bajan la fiebre. Es medicina. ¿Quién la puso? Dios. ¿De dónde se saca toda la medicina? Aunque sea estas, digamos, medicina que está, ¿cómo se llama? Cuando tienen muchos arreglos sintéticos, qué sé yo. De todas maneras, es divina. ¿Por qué? Porque Dios puso todas las cosas en esta tierra. De manera que todo proviene de allí. Hay estas sanidades, ¿ya? De tipo natural. La gente, tú hablabas de una persona que estaba muy enferma. Hay un señor que estuvo aquí en Chile como más de 2 meses en coma. 2 meses. Tú tienes que haberlo escuchado. Sí. Más de 2 meses en coma. Y hoy día anda por la calle perfectamente andando. ¿Fue un milagro? No, no hay una ley que diga que porque está en coma tiene que morirse. No. El cuerpo tiene cosas que nosotros no podemos explicar y que de repente vuelve naturalmente. Entonces, hay este tipo de cosas. Y yo quiero mostrar, por ejemplo, el caso, tú dijiste y citaste recién el texto de segunda de Corintios en el capítulo 11 y en el verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y tenemos un montón de ministros de Satanás en la televisión. Estábamos hablando con el hermano todavía, y yo le digo, ¿tú conoces a este señor Cash Luna? Sí, se acaba No de le ver conozco. estos días.
estos días vi un programa ahí un rato, dice, y que habían puesto una Biblia, ¿ya? Tiró una Biblia ahí al suelo y que decía, cualquiera que pase por ahí, no sé qué, algo le va a pasar, se va a morir, no sé qué es lo que decía, compañero, Nadie podía pasar. que nadie podía pasar por ahí. Y los que intentaban pasar, Le agarraban el ataque Empezaban a epiléptico. temblar. claro, iban a Sí. temblar y todo. Mm, Entonces, hay falsos maestros, falsos milagreros que son instrumentos de Satanás. Dice, son ministros de Satanás. Entonces, como teníamos bíblicamente hablando, los ministros de Dios que hacían verdaderos milagros, auténticos, genuinos milagros, ¿ya? También en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, habían falsos milagreros y siguen habiéndolos hoy día. Siguen habiéndolos. Pero el punto aquí está, si me permiten citar lo que está en segunda de Tesalonicenses. Dice aquí el versículo 9, dice, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, después de leer este versículo, yo pienso, ¿qué tipo de gente cree en este tipo de cosas? En las que citaba el hermano Tobías, las que ustedes mismos pueden haber visto alguna vez, que yo mismo he visto por la televisión, ¿ya? Y que son falsas, que son mentiras, que son engaños. Y aquí está diciendo, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La gente que no ama la verdad de Dios, ¿qué sigue? Sigue el engaño, la mentira. Pasan a ser instrumentos de Satanás. Pasan a ser ministros de Satanás y hacen falsos milagros. Y la gente cree. El caso de Simón el Mago, cuando dicen en el texto de Hechos capítulo 8, dice, pero había, verso 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Todos los milagros, todo lo que es la magia, es un engaño. Pero ¿quién recepciona ese engaño? El que quiere recibir aquello, que está de acuerdo con eso y que tiene su esperanza depositada en eso, ya sea para sanidad física o para lo que sea, para economía, para lo que sea, porque los milagros lo hacen hasta con el dinero. sí. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay diferencia. Y otro texto, o sea, lo mismo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ojo con lo que dice el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y ahí viene el pecado de la simonía, de que la gente quiere comprar las bendiciones de Dios con plata. Y eso lo practica mucho la Iglesia Católica, diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿quiénes practican esto? Los que no tienen un corazón recto.
¿Quiénes practican el engaño? ¿Quiénes confunden a la gente? Aquellos que no tienen el corazón recto, aquellos que son como Simón. Ahora, ¿quiénes le creen? ¿Quiénes le creen? Los que no le creen a Dios, le creen a esto porque creen en el horóscopo, en el sortilegio, porque creen un montón de cosas que son extrañas a la palabra de Dios. Entonces yo veo que siempre, siempre el poder de Dios se sobrepone sobre el poder de la magia, del engaño, de la mentira, de Satanás. Usted puede recordar también el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el caso de Bar Jesús, ¿se acuerdan? Que quería apartar al procónsul Sergio Pablo de la fe. Bueno, es lo que hacen estos falsos maestros hoy día, los falsos milagreros. Hermano, Oscar. Estamos llegando casi ya al final. Quiero dejar algún espacio para los hermanos si quieren aportar, ya que están aquí escuchando, pero quiero hacer una última pregunta a mi hermano Marvin, de la serie, ¿no? ¿Cómo opera entonces Dios hoy día? Porque es un hecho que al menos nosotros, los cristianos, al menos todas las noches que estamos reunidos, pedimos oración, ¿verdad? Por nuestros hermanos enfermos, por las familias enfermas, que son cristianas y no cristianas. Que el Señor tenga misericordia. ¿Cómo opera hoy día Dios, verdad? Si no es por los milagros, porque ya tenemos claro, ¿verdad? Que los milagros tenían un objetivo fundamental, bíblico. Ahí está la palabra de Dios que lo clarifica. Pero ¿cómo crees tú, hermano Marvin, que opera Dios hoy día? Bueno, en realidad yo siempre, es lo que yo pienso, ¿verdad? Basado en lo que he estudiado en las escrituras, que Dios siempre actúa como siempre ha sido. Él siempre actúa así. Digamos, hay que establecer ciertas cosas. Por ejemplo, Dios puede hacer milagros hoy día. Dios puede hacer milagros. Sí, Dios puede hacer milagros. Pero nadie puede negar tampoco que Dios es un Dios de orden, ¿o sí? ¿O no? ¿Lo pueden negar? Nadie puede negar. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de propósitos también. Nadie puede negar eso. Dice allá en Job 1, ¿se acuerdan lo que le dijo? Bueno, en 1:22 de Job, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, ¿qué es un despropósito? Es un dicho o un hecho, según veo aquí en el diccionario, fuera de razón, de sentido de conveniencia. Es algo que Dios no hace, porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuál es el propósito de los milagros hoy día? Sin atribuirle por estos milagros que se hacen hoy día despropósito alguno a Dios, como decía Job, que no se lo dio a él. Si el propósito de los milagros hoy día es probar algo, ¿qué es probar qué? ¿Que Dios existe? Pues no, porque dice Romanos 1:20 que la misma naturaleza nos prueba eso. ¿Mm? ¿Es solo sanar enfermedades? ¿Para eso son los milagros hoy día? Pues no, porque, por ejemplo, tenemos 1 Timoteo 5:23, donde dice, y no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Se lo estaba diciendo quién? ¿Pablo a quién? A Timoteo. Y también lo dice, se lo dijo a Erasto, cuando dice acá en el 2, en el 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo, estaba enfermo Trófimo. Entonces, no puede ser que solo para las enfermedades eran los milagros, o Dios está solo para eso. A ver, probar que Dios es poderoso. ¿Acaso la palabra no es suficiente para probarlo? Como decía Juan 4:48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, ¿verdad? Claro que la palabra de Dios es suficiente para probar eso. Probar que Dios está conmigo por mi fe. Bueno, sabemos que no, porque Pablo dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y dice el Señor, le dijo a Tomás, ¿se acuerdan? Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos, dice Pablo. Así que todas estas cuestiones de hoy en día, en cuanto a lo que la gente llama milagros, la pregunta importante es, si Dios es un Dios de propósito y no es de despropósito, no hace las cosas sin sentido, ¿para qué existen hoy día los milagros? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de Dios eso? Y en las preguntas que acabo de hacer, en ninguna de ellas
hay propósito alguno para que se hagan hoy día. Para que la gente cree y se arrepienta, pues no, ¿verdad? Porque sabemos que para eso está el Evangelio. El Evangelio fue hecho para eso. Hechos 17:30, Romanos 16:25. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, el que leí de Marcos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. En fin, la pregunta es esa, ¿para confirmar la palabra de Dios? Pues no, porque dice allá en Juan, ¿verdad? En Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la pregunta importante para este tipo de gente que hoy día dicen hacer milagros para lo que quieran, es qué propósito tiene Dios para hacerlos hoy día, que ya no esté probado por las escrituras, por la palabra de Dios. Y si ellos no pueden darle una respuesta a esto, entonces más bien puede ser peligroso, porque ese tipo de milagros, como los que dijo el hermano Néstor y habla de la gente, los religiosos, más bien al contrario, porque Satanás se puede aprovechar de esto para confundir a las personas, para el verdadero propósito de Dios, del por qué fueron hechos una vez los milagros, ¿verdad? Entonces yo creo que, por ejemplo, para terminar así rápido, porque yo sé que el tiempo nos ganó, ¿verdad? Dice Gálatas 1:6 y 9, ya todos sabemos esto, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si los milagros de hoy día no calzan con los propósitos de Dios en el evangelio, entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué están hoy día? Y si hoy día se hacen para lo que no sea el propósito de Dios, dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y entonces yo veo que los verdaderos milagros que se registraron en la Biblia son más que suficientes para enseñarnos que Dios es todopoderoso y que por medio de su palabra bendita podemos obtener el mejor milagro de todos, ¿verdad? Que dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que no necesitamos nada de milagros hoy para creer la poderosa palabra de Dios, ni ver nada, porque ya todo lo que se hizo con propósito, a menos de que alguien pruebe o que alguien esté dispuesto a probar que un milagro que supuestamente se hacen hoy día tiene un propósito específico de Dios. ¿Cuál sería? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Creo yo. Así es. Fíjate que ya como para ir cerrando, vamos a ir pronto a una oración. Desde ya les agradezco a mi hermano Néstor y mi hermano Marvin por que ustedes se han preparado para esta conversación, pero aparece una frase que tiene que ver con la providencia divina, ¿no? La providencia divina. Nosotros apelamos a través de las oraciones para que actúe el Señor, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad. Utilizando lo que dijo el hermano Néstor, todos los medios que sean, hablemos al alcance, que estén al alcance, la medicina, los médicos, ¿verdad? Y la misericordia de Dios también. Pero esa es la providencia divina que de alguna u otra manera empieza a operar, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es su voluntad que uno se recupere, alabado sea el Señor. Como también hemos sido testigos de muchos hermanos que han partido producto de esta enfermedad. Entonces, también podríamos acusar al Señor que discrimina, ¿no? Es decir, para uno hace milagro y para otros no hace milagro. No es así, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, no discrimina a nadie y el Señor aplica, ¿verdad?, su voluntad y su misericordia con todos sus hijos, ¿verdad?, en la medida que Él así lo estima. Hermano Néstor, ¿tú ibas a decir algo? Sí, Sí, quiero decir que hay algunos, ya que estamos terminando, algo de Facebook. Tenemos 13 personas conectadas, ya. pero hay algunos comentarios interesantes. Iglesia de Cristo, dice, de esto de la Florida, en Santiago, dice, sobre aquellos cristianos que atribuyen acciones milagrosas a algunas situaciones de su vida, deben recordar el texto de 2 Corintios, capítulo 1, verso 9 al 11, y dice, observe que Pablo no dijo que había sido un milagro, sino que Dios, a ver, ahí está, sino que lo había librado a la muerte. Creo que hay que usar las palabras correctas para no errar o confundirse
con ideas humanas sobre las acciones de Dios hoy entre su pueblo. Dice también otro texto, dice Hugo Gorma Soto, ¿por qué oramos por causas que para los hombres son imposibles y parados no lo entiendo mucho lo que dice? Otra dice, los sanadores modernos no solo usan charlatanes que ignoran las escrituras y la revelación en ella, la escritura, de los verdaderos milagros, como dice Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Esas señales están escritas, dice, para ver, para que creamos y tengamos bien su nombre. Esos son los comentarios. Hubo ahí Hugo Gorman, Soto, Amelia Hernández, Seúl Lazarre, AC Vélez, Norma Mendoza, Gareth Castellano, Carlos Robles, Iglesia de Cristo en la Florida estuvieron presentes, hermano Oscar. Bien, hermano, muchas gracias. Vamos a ir en una oración. Voy a pedir a mi hermano José Fariña, por favor, si fuera tan amable, nos pueda guiar en una oración. Damos gracias a todos nuestros amigos, hermanos, también a los que están en Zoom por habernos acompañado. Este es un tema que apasiona, siempre apasiona y siempre como que uno queda como corto, quiere decir más cosas, pero siempre es bueno cada cierto tiempo clarificar esto, mostrarlo y ojalá que las personas, ¿verdad?, no se equivoquen, no se confundan y que ojalá abracen el Evangelio por sobre todas las cosas. Hermano José, por favor, si fuera tan amable. Hagamos oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta tarde noche, nuestro Padre Celestial, vamos al trono de tu gloria, de tu gracia, para agradecer este momento, Padre Santo, en el cual nos hemos aprovechado muchos para disertar y platicar sobre tu palabra, nuestro Dios, ser edificados y confirmar nuestra fe en nuestro Dios, y así también tapar la boca de aquellos que trastornan tu palabra, nuestro Padre. Ayúdanos a afianzar nuestra fe, a crecer en sabiduría, en entendimiento y tener la facilidad, Padre Santo, y los textos apropiados para poder enseñar y poder, nuestro Dios, contrarrestar aquellas huestes de maldad, enseñanzas falsas con referente al tópico que hoy hemos estudiado. Gracias por la participación del hermano Néstor, hermano Oscar, hermano Soto. Sé con ellos, Padre Santo, y los suyos, y sé con los hermanos que hoy se han conectado. Agradecemos tus favores y pedimos por nuestros hermanos que en este momento, Padre Santo, la están pasando muy difícilmente, especialmente por la pandemia y de otras dolencias de igual forma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en nuestra oración, súplica y ruego que hacemos. Amén. Amén, Señor. Bien, señor. Bien, hermanos, tenemos un par de minutos. No sé si alguien quiera complementar lo conversado, algún hermano o hermana, que si tenga alguna pregunta, complementar lo que se haya planteado en este conversatorio que hemos tenido junto con el hermano Marvin y el hermano Néstor. Pues con gusto puede abrir su micrófono y participar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Aporte? Hermano, Hermana buenas Rosa. noches. Hola, hermano, ¿cómo está? Bien, buenas noches a todos. Hermano, voy a hacer una pregunta, no sé si Hágala nomás. estaré bien yo hablando. Dispare Ya. nomás, hermana, dispare. Yo sé que, que esos viejos, esas personas que se dedican charlatanes, que andan diciendo que resucitan muertos y toda la onda, yo no creo en eso. Sé también de que los milagros que Jesús hizo y lo que hicieron los apóstoles fueron, tienen una características como instantáneo, comprobable, y toda la gente, por ejemplo, sabía de que este señor, que era ciego po, de nacimiento. Correcto. Cosa que no se puede comprobar, como ustedes decían delante, en esas reuniones que muestran que sanan enfermos y todo. Entonces, cuando usted dijo delante de que habían milagros, o sea, cosas sobrenaturales que podía hacer alguien, cualquiera que fuera, si se le podía llamar a eso milagro. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, habla del ¿cómo que se llama? El falso profeta.
que dice que hará señales y prodigios, que todas las personas lo verán y que le creerán, gran parte de la gente, o sea, los que realmente no tienen idea de lo que dice la Biblia, yo creo que esa gente lo va a creer. Eso es está escrito en una forma literal, hermano, o es o no. Lo que está en Ezequiel, ¿me está preguntando usted, hermana? Sí, sí. ¿Ya? ¿Quién responde? Literal. Hermano, literal, ¿verdad? Sí. Hermano Néstor, Sí, literal. porque se da hoy día. Lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos analizando. Lo estamos viendo. El hermano también señaló, hermano Néstor, señaló lo que hicieron los magos de Egipto, ¿verdad? Ellos también pudieron replicar lo que es un hecho sobrenatural, porque una serpiente es un bastón convertido en una serpiente, no es nada natural, ¿verdad? Pero el punto es de que, como decía el hermano también, que los hechos sobrenaturales en Apocalipsis dice que espíritus de demonios hacen señales también y todo. Pero esto es porque Dios permite porque, como decía el mismo Pablo, ¿verdad? Que debemos saber quiénes son los nuestros y quiénes no. Y la forma para poder saberlo es, como decía el hermano Néstor, que todos aquellos que buscan este tipo de entidades milagrosas, que son aún sobrenaturales, lo buscan por un corazón malo, no por un corazón bueno, ¿verdad? Porque el que quiere tener relación con Dios busca única y exclusivamente lo que está en el Evangelio, lo que está en la Escritura, no fuera de ella, no puede jamás, no se puede encontrar a Dios fuera de la Escritura. Entonces lo que es Ezequiel, pues sí, claro. es literal, pero el propósito, ¿verdad? Otra vez. Y ocurre algo interesante con el ejemplo que dio el hermano Néstor con la serpiente y las varas cuando se enfrenta, ¿verdad?, Moisés Aarón con los magos en este caso del faraón. Ellos habían transformado también sus varas en serpientes, los magos, ¿no? Correcto. Dios permitió. Claro. Hermano Marvin, ¿sí? Sí, adelante. Es cuando Jesús manda a un apóstol, parece, a buscar un estatero en la boca no sé cómo se dice, boca o hocico, no sé, de un pez, y lo encuentra ahí. También se podría decir que eso es un milagro, porque ¿cómo iban a saber que va a haber un estatero ahí? Es que eso no se determina por el pez y la moneda, porque muchos peces se pudieron haber tragado monedas, hay coincidencias. Se determina el milagro porque Jesús le ordenó a Pedro que fuera exclusivamente, dijo que el primer pez que sacara. Entonces determinó el milagro, ahí se determina el hecho sobrenatural, de que el Señor dijo que el primer pez que sacara, no le dijo a Pedro, vaya y tiente, a ver, al rato hay un pez ahí que tenga una moneda, ¿verdad? No, el primer, sí, no estuvo basado en eso, sino que directamente le dio una orden a Pedro, vaya, haga esto y el primer pez que saque va a tener esto. Ahí es donde se considera el milagro, ¿verdad? Mateo 17, 27. Exactamente. ¿No? Sí. Bien, mis hermanos. Sí, hermano Néstor. Sí. Hermano Oscar, disculpe, pero se me habían pasado dos personas que estaban ahí en el Facebook, Alicia Zamora y Betsabé Sánchez. Si no, me van a tirar las orejas. Y lo otro, que sí, por eso lo hago. Dice Betsabé Sánchez, dice, excelente tema. Un próximo tema podría ser la providencia divina. Gracias, hermano. Nelly Durán también está allí viéndolo. Viene la providencia divina. Vamos a abordar el tema de la providencia divina con más detalle, porque yo creo que es importante que las personas sepan hoy día que el Señor actúa, ¿no? El Señor actúa, Dios actúa. Por eso es que oramos por nuestros enfermos, y no tan solo por los cristianos, sino también la providencia divina actúa sobre aquellas personas que no son cristianas. Nosotros no podemos prohibirle a Dios que actúe sobre una persona, ¿verdad?, que no es cristiana, pero ojalá que eso le sirva para acercarse al Evangelio. ¿Sí? Ese es como el gran objetivo de este principio que estamos de alguna u otra manera hablando. Por tal razón, ¿verdad?, hemos querido hablar de los milagros, conversar este tema, ¿verdad?, y que las mismas personas sean capaces o que tengan las competencias o la habilidad de saber hoy día
siglo XXI, ¿verdad? Si lo que se hace es obra de Dios o obra, ¿verdad?, de Satanás, derechamente. Si lo que se hace es obra de Dios o obra de Satanás. Y ustedes lo dijeron muy bien, hermano Néstor, hermano Marvin, que hoy día el Señor no necesita milagros para poder identificar el poder del Evangelio de salvación. Hoy día los milagros no nos salvan, nos podrán salvar de la enfermedad, pero no nos salvan el alma. Hoy día lo que salva, ¿verdad?, es el Evangelio. Y el Evangelio nos lleva, ¿verdad?, a salvar lo más precioso que cada uno de nosotros tenemos, es el alma. ¿Por qué? Porque es eterna, ¿verdad? Este cuerpo físico, de alguna u otra manera, va a desaparecer, pero lo que permanece para siempre es el alma, ¿verdad? Y eso es lo que hay que, y eso es el objetivo fundamental. Hermanitos, hermanas, muchas gracias por su compañía, por su participación. Gracias, hermano Néstor, hermano Marvin, un abrazo. Y que Dios nos bendiga a todos, cuidémonos, librémonos, ojalá, más que librarnos, sino cuidarnos de esta enfermedad, y que el fin de semana sea todo lo provechoso espiritualmente para cada uno. Tenemos, hermano Marvin, tenemos